Bienvenidas y bienvenidos al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En esta oportunidad presentamos la ponencia que tan generosamente ha compartido Alfonso Longo. En esta oportunidad, Alfonso Longo estará acompañado por Martín González Bermejo, a modo de tertulia, quien coordina el ámbito de política en el proyecto de investigación. Alfonso Longo es doctor ingeniero industrial y MBA con 20 años de experiencia en puestos directivos, en entornos intensivos en tecnología. Master Trainer en programación neurolingüística, formado en hipnosis ericksoniana. Ha dirigido proyectos de formación, coaching y consultoría en empresas industriales y tecnológicas, financieras y de servicios, así como en la administración pública. Tiene larga experiencia práctica en gestión del cambio y cultura organizacional, donde ha trabajado de manera sistemática con modelos de liderazgo, toma de decisiones, estructuras organizativas, estrategia y psicología individual y social. Le ha interesado a Alfonso Longo investigar en cómo las jerarquías humanas pueden desarrollar patrones participativos sofisticados y productivos o pueden degenerar hacia modelos de control autoritarios, totalitarios o permisivos. El título de la ponencia de Alfonso Longo es Reflexiones sobre la sociedad distópica y el nuevo orden mundial. Los dejo entonces en compañía de Alfonso Longo junto a Martín González Bermejo. Gracias una vez más por acompañarnos y que lo disfruten. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes nos están viendo. Gracias por acompañarnos. El título de la ponencia es Reflexiones sobre la sociedad distópica y el nuevo orden mundial. Vamos a ser, por una vez y sin que sirva de precedente, originales. Y yo te preguntaría, Alfonso, ¿estamos en una sociedad distópica? Bueno, supongo que depende del marco de referencia de cada uno, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que estamos caminando a pasos agigantados hacia lo que podría ser una sociedad distópica. Creo que hay varios planos desde los que se puede observar. Hay un plano puramente sistémico que, desde mi punto de vista, se parece bastante a lo estudiado en Universo 25, aquel famoso experimento con ratas en las que se coge, no recuerdo si era una o dos parejas y se les pone en un paraíso abundante en comida y se empiezan a reproducir. Y bueno, el ritmo de reproducción va subiendo y se dispara, ¿no? Como con la clásica curva S, ¿no? de progresión. Y llega un momento en que llega a un número de habitantes el paraíso de las ratas de laboratorio que empiezan a volverse locos. Y empiezan a mostrar comportamientos extraños, como que las madres no defienden a las crías, que no se aparean, no se reproducen,
empiezan a aparecer especímenes extraños que se dedican solamente a acicalarse y no hacen nada productivo para la comunidad. Y en ese momento empieza el declive y de una forma casi matemática, al cabo de un cierto número de días, la colectividad se extingue, ¿vale? Incluso después de que el número de ratas disminuye en el laboratorio, ya no recuperan digamos, la prosperidad inicial, ¿no? A pesar de que en ningún momento les falta comida. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de sistémico. Y luego hay otras lecturas, ¿no? Que en las que ya entra más la intencionalidad, ¿no? Entra la intencionalidad de las élites en su afán por controlar. Yo escribí hace tiempo un artículo que se llamaba Cuando el control conduce al descontrol, sobre las organizaciones hipercontroladas que se convierten en caóticas. Y hay una parte tecnológica también, ¿no? El progreso tecnológico que está conduciendo a una especie de hipertrofia del lóbulo prefrontal, de la parte racional, cuantitativa y razonadora del ser humano, y la está colectivizando, se está generando una especie de megacerebro colectivo en el que todo es medido, todo es controlado, todo es digitalizado. Entonces sí, yo creo que tecnología, élites, psicología de grupo, sí, vamos hacia una sociedad claramente distópica. Quizás nos vamos alejando de nuestra esencia. Porque ¿no crees que estamos ya inmersos en ella? Vamos a ver, yo lo que sí puedo decir es que no era consciente hasta hace año y medio de que posiblemente sí estábamos inmersos en ella. Cuando uno ve lo que ha sucedido este año y medio y busca los antecedentes, entonces empiezas a pensar que sí, que quizás ya caminábamos de una forma bastante clara hacia ahí, ¿no? Hay un colectivo que es el de los luditas, ¿no? Que se rebelaron contra la revolución industrial y contra las máquinas, ¿no? Y quizás intuyeron, ¿no? Que estábamos entrando en ese camino hacia el que vamos ahora. Sí, posiblemente ya estábamos, claro. Entonces ya lo has avanzado, pero ¿cómo piensas tú, cómo crees tú que hemos llegado hasta aquí? Bueno, no sé, supongo que hay vamos a ver, hay un fenómeno que también es sistémico y es que las jerarquías tratan por todos los medios de perpetuarse y tenemos una pulsión de generar jerarquías cada vez más amplias y más potentes. Es la tendencia a generar imperios, ¿no? Entonces, en la historia ha habido muchos imperios que han nacido, han crecido y teóricamente han desaparecido. Y yo creo que estamos ahora ante, no sé si el último, pero quizás el más grande imperio, ¿no? Estamos en una reedición del Imperio Británico, posiblemente, que no llegó nunca a desaparecer. Y ese es el fenómeno, yo creo, la tendencia a generar imperios cada vez más grandes, y ahora es el imperio global, ya no hay otro, ya no hay más, ¿no? Y entonces, claro, los imperios inventaron la escritura para controlar a la gente, inventaron las matemáticas para contabilizar los impuestos y para generar las lindes de los terrenos. Y este imperio está basado tecnológicamente en la digitalización, ¿no? Yo creo que es la tendencia sistémica a generar imperios y en todos ellos las élites pelean a muerte por sostenerse y por seguir controlando, ¿no? Yo creo que es como si fuera no sé, el imperio, vamos, el imperio otomano o el imperio chino o el imperio X, pero ahora ya producido a nivel global, a nivel mundial. Claro, porque como hemos comentado en alguna ocasión,
Ya no existen los imperios como tales respaldados por los estados, sino que los imperios están constituidos por las corporaciones multinacionales o ultranacionales, ¿no? Que lo invaden todo y son los nuevos imperios, son los que están dictando o los que están realmente quizá gobernando. Por ahí irían las cosas. ¿Nos comentas algo sobre ello? Claro, claro. Digamos, el nuevo orden mundial, que a nivel cotidiano nos conocemos como la nueva normalidad. El nuevo orden mundial es básicamente un régimen ultra totalitario, global, y que tiene una estructura corporativa como el fascismo musoliniano. Entonces, en la cúspide están las corporaciones, las megacorporaciones de fondos de inversión, que evidentemente sobre ellas están sus dueños, ¿no? Está BlackRock, está Vanguard, está State Street, está Fidelity, quizás a un nivel algo inferior, pero bueno, que en el fondo son la misma, porque además, digamos que sus acciones están cruzadas entre ellos, es el mismo holding. Y bueno, en la propiedad de esas empresas grandes empresas de inversión, o en el control, están pues las grandes familias más conocidas y quizás otras menos conocidas, ¿no? Básicamente pues los Rothschild, los Rockefeller y otras familias. Incluso hay analistas como Stulin, por ejemplo, que insiste mucho en la nobleza negra veneciana, ¿no? En la que, bueno, pues hay un hilo conductor desde la nobleza y los estados pontificios hasta los comerciantes en los Países Bajos y luego la City londinense, ¿no? Y el Imperio Británico. Entonces, digamos que esas grandes corporaciones realmente son las dueñas de todo y son las que controlan todo. Debajo están las empresas financieras, los grandes bancos, digamos, y tecnológicas como Google, como Facebook, etcétera, que siempre en su accionariado tienen predominio de las BlackRock, Vanguard, etcétera. Debajo están los organismos gubernamentales o de gobernanza global de todo tipo, pues de las diferentes agencias de las Naciones Unidas, clubs como Bilderberg, el Foro Económico Mundial, la Trilateral, yo qué sé, estructuras que son estructuras de gobierno, unas más a la vista y otras menos visibles, ¿no? Más discretas o incluso podrían ser secretas, ¿no? Y por debajo ya están los estados-nación clásicos ya son protectorados. España, Argentina, Francia, Alemania, no son estados soberanos. Son estados que básicamente están por debajo de esas estructuras supranacionales que a su vez están controladas por las grandes corporaciones. Y debajo pues está el rebaño, ¿no? Para ellos somos ganado. Y esa es la estructura jerárquica. El nuevo orden mundial tiene esa estructura básicamente. Hay que verlo como referencia, evidentemente es algo muy complejo. Y es como, yo creo que hay que analizarlo un poco como analizaríamos la corte del faraón, ¿vale? O el Imperio Romano. El Imperio Romano existía, pero no había uno que mandaba. De hecho, se asesinaban cada 2 por 3 unos a otros, ¿no? Digamos que la corte del imperio es una corte muy compleja en la que puede haber rivalidades, en la que, pues de repente Bill Gates cae en desgracia, o Larry Fink sube, que es el dueño o presidente o como CEO de BlackRock. Hay evidentemente luchas entre ellos y diferencias de criterio, pero la corte está ahí, la élite está ahí. Y esa es la estructura del nuevo orden mundial, que es lo que se está procediendo a consolidar con el proceso del gran reseteo, ¿no? De generar, digamos, estructuras nuevas a nivel sociopolítico, económico, incluso a nivel psicológico individual, ¿no? Que, como nos cuenta Emilio Carrillo, por encima de esas corporaciones están realmente, como tú has dicho antes, los que gobiernan o los que mandan.
Lo que pasa es que eso no los conocemos, porque ellos ya se cuidan de no ser conocidos. Nosotros conocemos a los del segundo o tercer círculo, pero verdaderamente sean sociedades, sean las famosas familias o encima de las familias. Hay otros que no se dan a conocer, que son los que están verdaderamente organizando todo esto con casi toda probabilidad, ¿no? Claro. Eh, Claro. No podemos saberlo. Hay una estructura organizativa que no sé si fue inventada o tomada de otras fuentes por el fundador de los Illuminati. Y es la estructura en círculos, ¿no? Efectivamente. Las estructuras en círculos en las que el círculo exterior no conoce que existe el círculo interior, ¿vale? Entonces, claro, realmente no podemos saber cuál es el círculo interior o el más interior. Quizás lo estamos viendo y no lo sabemos, quizás no lo estamos viendo. Quizás Soros, por ejemplo, sea un elemento fundamental o quizás solamente sea un peón. Sí que los indicios nos dicen que hay grandes familias que controlan esto, ¿no? Y digamos familias cuyo negocio globalista es de generaciones. Rockefeller, David Rockefeller lo dice en sus memorias, ¿no? Él mismo dice que pertenece a un cabal, ¿no? A una cábala que lucha por el nuevo orden, por la globalización, ¿no? Entonces, realmente no sabemos quién está en el control central, digamos. Ni si existe un control central o es un conglomerado. Posiblemente es un conglomerado de unos poquitos, eso sí, muy poquitos, muy poderosos. Eso es, y entonces, llegado a este punto, vivimos actualmente en una normalidad o una nueva normalidad, o una normalidad como si esto fuera una utopía. Entonces, ¿cómo podemos recuperar nuestras libertades o antes que nos parecía tan corriente y ahora sé que nos las están cercenando? ¿Cómo podemos volver a recuperarlas? Sí, claro, Sí, es la ya sé que pregunta te he hecho una pregunta difícil. es la pregunta del millón. Sí. No sé, a mí me parece que hay algo que es clave y es que en todo proceso de cambio es fundamental, ¿no? Y es la consciencia. Uno no puede actuar correctamente, y hablo correctamente no ni siquiera en el sentido moral, sino en el sentido práctico, digamos, de manera adaptativa, si la percepción no es la correcta. Si la percepción no es la correcta, tú puedes actuar correctamente por casualidad, pero no de manera consistente y sostenible. Entonces, primero, consciencia. Entonces, creo que necesitamos la consciencia de que todo esto de lo que estamos hablando tú y yo aquí es real. Es decir, vamos a ver, la evolución intencionada y diseñada hacia un ultratotalitarismo mundial es real, es un proyecto, no es una conspiranoia. Eso es así. El objetivo final, de hecho, se está hablando mucho cada vez más, ¿no? Por ejemplo, de las monedas digitales, ¿no? Las monedas digitales, pero no las cripto de blockchain, sino las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Las monedas digitales emitidas por los bancos centrales van a ser programables en plazo y controlables al detalle. Es decir, tú vas a operar directamente con una moneda digital que está en tu cuenta en un banco central y te van a poder autorizar o desautorizar cualquier opinión en función de lo que sea. Pues ahora lo que está de moda, pero que no es más que la experiencia piloto, que es estar vacunado o no estar vacunado. ¿Vale? Tú vas a comprar un litro de leche, tienes que pagar con el monedero digital porque el efectivo lo quieren eliminar, entonces estará eliminado, solamente tienes tu monedero digital, vas a pagar la botella de leche o el cartón de leche y dicen, no se acepta la transacción. ¿Por qué? Pues porque este señor no se ha vacunado. Y es a lo que vamos, ¿vale? Ese es el objetivo final. Y entonces, para no caer ahí,
necesitamos conciencia de que vamos hacia ahí. Por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento, si te das cuenta, Martín, están vendiendo que ya se acabó la pandemia, sí, y ya volvemos a la normalidad. Entonces, si tú, que además sabes de gestión del cambio, los que nos dedicamos a esto, sabemos que los libros nos dicen que hay que apretar, 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 y luego aflojas y el cambio se queda en un nivel intermedio. Entonces ahí cede la resistencia porque piensan que ya está y porque además hay un alivio en esa vuelta al nivel intermedio, cede la resistencia, se da un poco de respiro a la organización y otra vez se aprieta y se va al nivel siguiente. Ese es el sistema de la ingeniería social que utilizamos los consultores del cambio, eso es de libro. Entonces ahora lo que están diciendo es que bailar en las discotecas con mascarilla ya es la normalidad y que es igual que lo que pasaba antes, que ya, entonces la gente se queda aquí pero piensa que ha vuelto atrás. ¿Qué sucede? Que olvidamos, perdemos la conciencia de ese camino por el que nos están llevando. Entonces, es importante no ceder en la conciencia de que sí, evidentemente, si te están retorciendo la mano 90 grados y te la sueltan a 45, sientes un cierto alivio, pero sigues estando en 45, que es lo que está pasando ahora. Pura Entonces, ingeniería. Pura social, ingeniería social. El libro, ¿no? Entonces, hace falta la conciencia de que es real, de que vamos hacia ahí, ¿vale? Y que el problema no es tanto si va a haber un apagón de internet, o si se han vacunado más o menos, o si hay grafeno, o si hay tungsteno. Todo eso es importante, evidentemente, es gravísimo que vacunen a los niños, ¿no? Por ejemplo. Pero no hay que perder de vista que hay un programa de investigación del Wellcome Trust, que es la organización de investigación médica más importante del mundo, que pretende monitorizar el cerebro de los niños desde que nacen, posiblemente desde antes hasta los 3 años, y compararlo con un modelo estándar. ¿Vale? Entonces, es importante no perder la conciencia de que el escenario diseñado es ese. ¿Para qué? Pues para intentar desviarlo. No vamos a volver atrás, creo yo. Yo creo que, es decir, una vez que la evolución, que el camino ha ido en una dirección, volver atrás es imposible, pero sí se puede influir para que la corriente se desvíe. Y yo creo que por ahí tenemos que actuar, ¿no? No tanto intentar recuperar lo anterior, que creo que ya... No, crear una cosa nueva. Claro, como tú has indicado, igual pensábamos que éramos libres. Por ejemplo, las democracias occidentales, que ya han desaparecido de hecho, de facto. Pero en realidad ahora lo podemos ver con más claridad. En las democracias occidentales te dejaban elegir el color de las cortinas, pero nunca el piso, nunca el domicilio. ¿Vale? Entonces, volver atrás tampoco significaría... ¿A dónde vamos a volver? ¿A la Segunda Guerra Mundial? ¿A la Primera Guerra Mundial? Procesos también de ingeniería social claramente. Entonces, yo creo que lo que hay que intentar es, yendo hacia adelante, hacer que el camino vaya por otro lado. Yo creo que hay algo clave en todo esto, que quizás es utópico, que tiene para mí un punto espiritual y religioso, y es, creo que si no conseguimos que los datos personales sean considerados como algo sagrado, algo que es de estricta pertenencia del individuo y que forman parte del individuo, si no conseguimos eso, no vamos a conseguir parar este proceso. Porque la disponibilidad de los datos y la imposibilidad del individuo de conectarlos y desconectarlos de la red generan una dependencia brutal. Y esa dependencia da lugar al maltrato. Esto es como un maltrato doméstico. Donde no hay dependencia es muy difícil que haya un maltrato, porque simplemente la persona maltratada se va. Eso es. Entonces ellos digamos que todo este proceso se está generando la dependencia digital, y esa dependencia digital tiene que ver con que uno no es dueño de sus datos, no los puede poner y quitar, no se puede desenchufar,
Y si no conseguimos desenchufar, estamos perdidos. Yo conozco gente más radical que dice que esto se acaba cuando alguien haga algo con los grandes centros de datos, ¿vale? No lo sé, pero tiene mucho que ver con eso. O sea, bueno. digamos que lo que se ha generado a nivel tecnológico es una especie de macrocerebro totalmente racional, porque es digital. Entonces, somos como seres colgados de una cúpula. Esa cúpula es el cerebro global, el cibercerebro, y nosotros estamos conectados ahí. Entonces, si no conseguimos recuperar la capacidad de desconectarnos, es muy difícil, porque es que no te van a dejar ni comer. Dime. No, quería apuntalar justo lo que tú estás diciendo, conciencia. Eso es lo primero que tenemos que tener. Conciencia llamamos a nuestro proyecto, conciencia llevamos al congreso donde estamos y conciencia en eso estamos, que es lo fundamental. Si volvemos un momento para atrás, estabas hablando de no las criptomonedas, sino las monedas digitales guiadas por los bancos, donde va a ser como el carné por puntos o el carné de crédito CIMA que están utilizando ahora en China, donde Claro. para poder hacer cosas y tener internet necesitas tener una buena puntuación. Más o menos estaría vinculado con eso, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? sí, claro. Claro, China es el modelo. China es el modelo. En la corte global hay rivalidades. Entonces, hay una rivalidad aparente entre China y Estados Unidos, por ejemplo. La élite globalista prefiere el liderazgo chino. De hecho, el chairman o la presentación estrella del último foro de Davos a principios de este año la hizo Jinping, ¿no? Y el tío Klaus Schwab, tiene unas relaciones estrechas con China desde hace décadas y Gates también. Gates les ha ayudado mucho a desarrollar tecnología. El modelo social y político es el chino. Es el chino. Entonces, el sistema de crédito social es el sistema chino. Yo creo que en Occidente van a tener que apretar, darle una vuelta de tuerca más y se va a parecer, o sea, intentan que se parezca más al norcoreano, pero con tecnología. Si observamos lo que está pasando en Australia, que yo creo que Australia vive en el futuro, vemos que el totalitarismo es incluso, yo diría que hasta más agresivo bastante más agresivo que el chino. Sí. Y bueno, y ese es el camino, sí, claro, es el sistema de crédito social, en el que en última instancia te apagan. De hecho, el dinero digital están hablando de ponerle fecha de caducidad para que la gente se lo tenga que gastar a la fuerza. Y a las personas también les están poniendo fecha de caducidad. De hecho, las Naciones Unidas ya ha hablado o han hecho alguna declaración en la OMS, creo, de que la vejez es una enfermedad, que hay que curarla, tal. O sea, vamos a ver, hablando de distopía, están como cabras. Sí, o sea, son como las ratas distópicas de Universo 25, están como cabras. Pero se toman a sí mismo en serio. No sé si es el Colegio de Médicos de Madrid, no sé si está acogiendo o va a acoger un congreso o un simposium o un X, no sé, una reunión sobre la inmortalidad. Alucinas en colores, ¿no? Porque no son capaces de leer una estadística real sobre lo que ha pasado con la pandemia y no son capaces de leer estadísticas reales sobre los efectos de las vacunas y organizan congresos sobre la inmortalidad. Y supongo que le invitan al Cordeiro and Company, ¿no? Sí, efectivamente. Están como cabras, pero son cabras muy poderosas. Entonces, pues bueno, por ahí vamos, ¿no? Sí. Evidentemente, dominio total, crédito social. Hay que tener en cuenta que aquí hay un componente ideológico casi religioso espiritual. Lo que está pasando tiene mucho que ver con el Imperio Británico, con las élites británicas,
que han pensado y siguen pensando que son espiritualmente superiores. O sea, ellos realmente se consideran brahmanes y nosotros somos los intocables, los que limpian la mierda. Entonces, igual que no les importó echar una bomba atómica en Hiroshima, no les importa hacer lo que sea por llevar, digamos, el control de su jerarquía hacia donde ellos deciden. Entonces, para mí lo del crédito social es que es claro, transparente y cristalino que vamos hacia ahí, vamos. Es más, que la gente lo está pidiendo. Sí. Bueno, solo han hecho que lo pidan. Efectivamente, se ha celebrado, porque nos mandó la invitación, José Luis Cordeiro ha montado ese tinglado para hablar de la inmortalidad o la amortalidad que dice Yuval Harari. Eso es todo lo que tiene que ver con el transhumanismo y querer convertirnos en infrahumanos. Eso es la Torre de Babel. Es la Torre de Babel. Entonces, los dioses bendijeron, no sé cómo se dice, dieron la bendición a la humanidad de los miles de idiomas diferentes. ¿Para qué? Para generar diversidad. No fue una maldición, fue una bendición. ¿Por qué? Porque la torre buscaba la uniformidad. El globalismo es pura uniformidad. De hecho, hay hay un solo programa de gobierno mundial, que es la Agenda 2030. Hay indicadores globales, indicadores municipales, todo está, digamos, es como un taylorismo social, ¿no? Entonces, ahí está el transhumanismo generando dos castas, ¿no? La casta de las élites, humanos aumentados e inmortales, y la casta de los intocables, seres robotizados, incapaces de pensar, de expresarse, de sentir, aislados y totalmente alienados, ¿no? Solamente hace falta ver los vídeos del Foro Económico Mundial para entender que eso es así. El transhumanismo tiene esa parte de élites aumentadas y esa parte de chusma disminuida, ¿no? Y evidentemente intentan ir hacia ahí. Vamos a ver. Es una locura. Vamos a ver. La base de la vida es la muerte. Cordeiro es un loco, en el sentido, digamos, más profundo y más patológico de término. Es un demente. La inmortalidad. No sé, hay un libro, ¿no?, de Saramago que creo que se llama Las intermitencias de la muerte o algo así, ¿no? Hay un cuento muy bonito de Jorge Luis Borges en el que el inmortal busca y busca y busca el río de donde beber el agua de la mortalidad, porque ser inmortal es una maldición, es un puto aburrimiento. O sea, la vida, la profundidad de la vida consiste en no saber cuándo va a terminar, en que todo sea efímero y pasajero. Entonces, esta gente pues, son unos locos, son unos taraos. Lo que pasa es que son poderosos y se toman en serio unos a otros. Entonces, el daño que pueden hacer es brutal. Evidentemente, ni Cordeiro ni nadie va a conseguir la inmortalidad. Entre otras cosas, porque la propia naturaleza se encarga de cargarse a quien va contra ella, ¿vale? Hay una formulación de la teoría de la evolución que no es de Darwin, que es de Wallace. En esa formulación, Wallace lo expresa así, ¿no? Toda especie que no aporta a su ecosistema acaba desapareciendo, ¿vale? Entonces, pues son unos locos. El Klaus Schwab es un hombre, pues posiblemente traumatizado, nazi, genético. El Gates es un, no sé, ya se sabe un poco se terminan los términos. Sí, se acaban. Entonces es gente, bueno, vamos a ver. Silicon Valley
está plagado de taraos. Lo que pasa es que, mira, hay un antropólogo que es Sapolsky que habla de esto, ¿no? La tara, la enfermedad, en ciertas dosis puede producir efectos adaptativos. Por ejemplo, los rituales religiosos que tienen mucho que ver con lavarse las manos, los pies, el cuerpo y comer ciertos alimentos y no otros, si te fijas, es lo mismo de la pandemia y del Foro Económico Mundial. Los rituales religiosos están concebidos por gente enferma con trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué pasa? Que el trastorno obsesivo-compulsivo en pequeñas dosis, cuando tienes solamente un trastornado en la tribu, ese trastornado se convierte en el sacerdote, que se comunica con el universo y demás, ¿no? Cuando tienes muchos, pues vas al desastre. Entonces, claro, convertir el trastorno. Hombre, un tarado como Cordeiro, yo qué sé, en su tara puede hacer un descubrimiento interesante, ¿vale? Pero cuando el sistema político, social, económico mundial está lleno de taraos, pues tiene un pronóstico bastante pobre, ¿no? Es imposible. O sea, el transhumanismo, tal y como lo conciben ellos, tal y como, por ejemplo, el famoso trasplante del cerebro humano al computador, del que habla Elon Musk. Son unos taraos, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el cerebro humano o la conducta humana no es el cerebro. El cerebro está embebido en un cuerpo que está inmerso en un entorno, ¿no? El embedded brain, ¿no? De Varela. Entonces, y toda la robótica moderna, de hecho, está basada en eso. Entonces, trasplantar un cerebro humano, o digamos una historia humana, una personalidad humana, a una máquina, es imposible. ¿Por qué? Porque tendrías que hacer una persona que toque, que cague, que escupa, que respire, que odie, porque si no es imposible, porque el cerebro en realidad es un invento del estómago. Cuando el cerebro apareció, el estómago llevaba millones de años ya comiendo y defecando. Lo que pasa es que en un momento determinado inventa el cerebro para ser más funcional. El cerebro llega al último, ¿vale? Entonces, eso de pensar que vas a coger un cerebro y lo vas a llevar a una máquina y ahí va a estar la persona, entre comillas, es que están locos. O sea, es que es un absurdo, es imposible, pero son poderosos. Entonces, claro, un loco poderoso puede hacer muchísimo daño. Es peligroso, incluso peligrosísimo. Muy peligroso, claro. Pero ¿qué harían entonces con nuestro espíritu y con nuestra alma? Yo es que creo que hay otra. Vamos a ver, no todos son Cordeiro o similares, ¿no? Yo creo que hay una escuela robótica que no está a la luz, o sea, que no la expresan explícitamente. Yo creo que la cumbre de la robótica moderna. Yo tuve una época que me interesé muchísimo por la robótica moderna, que el inventor fue Rodney Brooks, ¿vale? Un investigador del Tecnológico de Massachusetts. Entonces, la robótica moderna está basada en el cerebro embebido. Y creo que su culmen no es conseguir un robot que se comporte como un humano. Creo que la robótica alcanza su máximo desarrollo cuando consigue un humano que se comporta como un robot. Y creo que el transhumanismo de los globalistas, el real, el que ellos piensan que sí que pueden conseguir, es ese transhumanismo donde el humano es reducido a robot. No el robot elevado a humano. Elevar un robot a humano es imposible. Tendrías que cultivar un robot hoy y esperar unos millones de años, ¿vale? Es como la anécdota esa del jardinero, creo que era en Cambridge, que estaba allí con su césped, ese césped maravilloso, ¿no? Y llega un norteamericano y le dice, oye, ¿y cómo consigues tú este césped? Y dice,
Ah, muy fácil. Yo lo siembro, lo cuido y espero 500 años. Pues conseguir un robot como un humano, pues sería un proceso de cultivar, no de crear tecnológicamente. Yo no creo que sea posible. Pero conseguir un humano que se comporta como un robot es súper sencillo y la tecnología existe. Controlar desde el exterior una mente es muy, muy, muy fácil. Existe la experiencia desde hace décadas, con ratas teledirigidas, con electrodos evidentemente enormes y demás, pero una vez que tú tienes la tecnología, luego se trata de miniaturizar. Entonces, el hecho de, eso que se habla, ¿no? De que, hombre, nos van a controlar a distancia y tal, y que hay mucha gente que dice conspiranoia. Eso, mira, no sé si es con las vacunas o con los vacunos, pero que eso es posible hacerlo, no tengo ninguna duda. Así como yo tengo pocas dudas de que hacer un robot humano es imposible. ¿Vale? O sea, el nivel de complejidad excede por millones de órdenes de magnitud lo que nosotros somos capaces. Pero conseguir un humano que se comporte como un robot es trivial. De hecho, ese es el invento más importante tecnológico del ser humano en su historia y se llama esclavitud. La tecnología más potente que ha inventado el ser humano es la esclavitud y es muy antigua. Entonces, evidentemente, ya con tecnologías digitales puedes hacerlo. El experimento con las ratas, lo que tiene de fascinante no es que tú puedes teledirigir una rata, incluso cambiarle su personalidad de una forma sencilla con unos electrodos. Lo más interesante es que la rata nunca sabrá que está siendo teledirigida porque los estímulos se producen dentro de su cerebro. Entonces, es un poco lo que nos pasa. O sea, si no hay conciencia, no podemos ni saber que estamos siendo dirigidos. Efectivamente. Entonces, claro, esto incluso para saber que está siendo teledirigido necesitas mucha introspección, mucho trabajo personal y triangular, hacer mucha triangulación de información y contrastar esto con aquello y con aquello otro para ver si cuadra, ¿no? Y no todo el mundo está en la capacidad de hacerlo continuamente, pero digamos que yo creo que va por ahí. El transhumanismo va hacia la preservación de élites aumentadas, superhumanas para ellos, y el resto de la población que Infrahumanos para sean los otros. infrahumanos. De hecho, las propias políticas de género son parte de este proceso de infrahumanización. Si tú eliminas características de la especie como el dimorfismo sexual, por ejemplo, haces lo que hemos hecho nosotros con los animales toda la vida. Pues si quieres un toro manso, lo castras. Y eso es lo que hacen las políticas de género, castrar, disminuir testosterona en la sociedad, robotizar, limitar con la corrección política para que tú no puedas utilizar todos tus argumentos expresivos, ¿no? El otro día hice un comentario y una persona enseguida me dijo, ¡ay, ay, 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 ay! Es que el insulto te deja sin argumentos. Yo digo, pues tú mismo. O sea, el insulto es parte de mi bagaje, ¿vale? Otra cosa es que estés todo el día insultando a todo el mundo, ¿no? Pero la corrección política que ve mal cierta agresividad o cierta asertividad, todo eso lo que hace es eliminar capacidad de respuesta ante esas élites y llevarnos hacia el infrahumano, sin duda. Que efectivamente me sonreía porque el otro día me dijeron una cosa parecida y dice, claro, es que si empiezan insultando se acaban los argumentos. Digo, esto debe de ser una nueva cosa que se repite. Entonces, el transhumanismo está directamente relacionado con la inteligencia artificial. Claro. Sí, y con la inteligencia artificial y con la estupidez natural. Con ambas. Eso está muy bien, esa nueva introducción. Sí, es que sí, hay, digamos, por un lado hay una sobreestimación. En realidad los algoritmos son bastante tontos, son bastante gilipollas, ¿vale? Y además tienen metidos todos los sesgos de las personas que los programan.
Pero es cierto que el despliegue de algoritmos a gran escala es capaz de controlarnos. Por ejemplo, el dedo, que está allí en el campus de Facebook. Esto es un mecanismo de control psicosocial. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace esto, se segrega dopamina. Y la dopamina genera adicción. Es el mismo mecanismo que descubrieron los gángsters de Las Vegas, ¿vale? Para convertir a alguien en adicto, hay que generarle una alta expectativa y a la vez incertidumbre. Son las dos cosas. La dopamina se dispara cuando tú tienes alta expectativa de conseguir algo y a la vez no tienes la seguridad de conseguirlo. Entonces la dopamina ¡buah!, se dispara y te genera adicción. Eso los propietarios de los casinos lo saben muy bien. Y el dedo de Facebook es exactamente eso. Es exactamente eso. Entonces, claro, eso que llamamos inteligencia artificial de forma mítica, que hace cosas como muy, vamos, como ciencia de cohetes, ¿no? En realidad son mecanismos conductistas de control social bastante simples, pero muy, muy, muy poderosos. Y claro, date cuenta, con ese dedo estás generando adicción, es decir, estás conectando a la gente con la máquina. Porque la gente se queda pegada. Yo mismo he tenido temporadas que he tenido que apagar alguna red social porque me daba cuenta que estaba adicto. Y de repente publicas algo y empiezas a ver cuántos likes tienes, ¿no? Y es tremendo, es tremendo. Entonces, sí, la inteligencia artificial evidentemente es una parte fundamental del transhumanismo, como lo es la ingeniería genética. Inteligencia artificial, ingeniería genética y eugenesia. Todo lo que sea procesos de selección de los más aptos o de los más elitistas o de los más ricos, ¿vale? Eugenesia. La eugenesia, o sea, de hecho, el concepto transhumanista lo acuñó, si no me equivoco, Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, y para él el transhumanismo era la combinación de la eugenesia clásica, de la que él venía, porque él había sido presidente de la Sociedad Eugenésica Británica, era combinación de la eugenesia clásica y los avances en ingeniería o en ciencias genéticas. Ese es el sentido del transhumanismo, que luego incorpora además las tecnologías digitales. De hecho, el tío Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, habla de la fusión, ¿no? En el transhumanismo, cuarta revolución industrial, le llama él también, habla de la fusión de lo biológico, de lo material y lo tecnológico. Y él dice, ¿no? Ya la cuarta revolución industrial ya no es aquella que cambia el mundo, sino es aquella que nos cambia a nosotros. Es que no tiene desperdicio. Yo aconsejo a la gente que se entre... Yo estoy suscrito, además, a los boletines del Foro Económico Mundial. Están como cabras, pero profesionalmente son unos cracks. Son buenísimos. Efectivamente. Son buenísimos. Entonces hay que verse sus vídeos, hay que verse los mandalas que tienen unos mapas estratégicos brutales. Absolutamente brutales. Yo cuando los descubrí alucinaba, porque no solamente a nivel de diseño gráfico y de contenido, o sea, la cantidad de información que meten en un mandala, en un solo círculo, es alucinante. Es alucinante. Entonces yo aconsejo a la gente que entre ahí, que lo vea, que lo estudie, porque es un proyecto, o son proyectos, no es una conspiración. ¿No? Claro. Como se ha dicho toda la vida de Dios, hay que conocer al adversario, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Claro. Es lo que decíamos antes, sin la percepción correcta no hay acción correcta. Si no le conoces, ¿qué leches vas a hacer? Claro. Y yo no sé si para terminar, porque no sé cómo estaremos de tiempo, antes te has referido a, a la... si no, que nos corte, Ricardo. Te has referido a la Agenda 2030, como eso es el hilo conductor del nuevo orden mundial. Claro. La Agenda 2030 es el caramelo que le da el pederasta al niño.
y le dice, ven, ven, que yo te voy a cuidar. ¿Qué definición más bonita que me voy a quedar? Es así. Entonces, la Agenda 2030 en estos momentos es alucinante, porque es el programa de gobierno mundial. Pero es que hasta las parroquias, su programa es la Agenda 2030. Tú vas al gobierno vasco, programa de gobierno, Agenda 2030. Vas al gobierno español, Agenda 2030. Vas al ayuntamiento de Guecho, Agenda 2030. Vas a Gijón, Agenda 2030. Vas al colegio de los, yo qué sé, de los padres jesuitas de aquí, Agenda 2030. Vas a la Icastola de allá, Agenda 2030. Todo el mundo, o sea, es que es la uniformidad. Tú conoces la ISO 9000. Efectivamente. Pues es la ISO 9000 mundial. Es taylorismo extremo. ¿Qué pasa? Que es neolenguaje. Entonces, donde dicen inclusivo, todo es inclusivo, quieren decir obligatorio. Donde dicen digital, quieren decir controlado. Donde dicen ecológico, quieren decir elitista. Entonces, está todo con un neolenguaje que Goebbels era un aprendiz de aprendices. Sí. Vamos, habría alucinado. Entonces, es un neolenguaje en el que se ha generado un programa de gobierno mundial que está hecho para eso, para someter. ¿A base de qué? De caramelos. El pederasta no te dice, voy a abusar de ti, voy a abusar de ti. Te dice, ven, ven, ven que yo te cuido, ven, toma caramelo que yo te cuido. Pues es exactamente eso. Se ponen los colores del arco iris, se ponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sostenible quiere decir rentable. O sea, todas las palabras que utilizan en realidad son neolenguaje que oculta un sentido que realmente es oscuro, que es negro. Yo le llamo el arco iris negro. ¿Vale? Es el arco iris negro. Entonces, esa Agenda 2030 es uno de los mecanismos, evidentemente, de implantación de este nuevo orden mundial, ¿no? Y digamos, los catalizadores son la pandemia, los catalizadores, digamos, más recientes, porque hay catalizadores anteriores, ¿no? Pero el catalizador más reciente es la pandemia y ahora el cambio climático, que si te fijas ya no hay calentamiento global, ahora hay cambio climático. Eso es. ¿Vale? Eso es. Y esto es otra vez muy viejo. Es decir, esto es el apocalipsis de la Edad Media. ¿Vale? Nosotros os salvamos, es que si no el mundo se acaba. ¿Vale? Se acaba la comida, se acaba la bebida, se acaba el aire. Entonces, dejar que nosotros lo administremos para que así no se acabe el mundo. Claro, es que es un truco, como decía el otro día alguien, es más viejo que mear de pie. Y es lo que hay. Bueno, se ha hecho viral, tú le conocerás, la entrevista supuestamente grabada con cámara oculta a un directivo de la CBS, en la que decían que iban a cambiar las líneas porque ya la pandemia no vendía. Claro. Que lo que vendía ahora, dice, y entonces ¿a qué vais a dar? Dice, con el cambio climático. ¿Y eso cómo lo vais a hacer? Pues señalando toda la realidad, pero poniendo todos los días. Es decir, claro, erupciones, terremotos, volcanes, pero constantemente y a todas horas. La idea es la misma de la que estamos hablando. ¿Qué quieren generar? Pues el miedo. Los de la CBS vender, pero ¿qué quieren generar? El miedo. En el proyecto globalista de base eugenésica, digamos, la línea ecológica o el fascismo ecológico está desde el principio, porque digamos que esa línea la inventó o la consolidó Malthus, que aparte de ser cura, él juntó dos aspectos, ¿no? La velocidad de la reproducción humana, y dijo que era así, y el aumento de recursos, y dijo que era así. Entonces, claro, los recursos van por debajo, entonces dijo, hay que controlar la población y hay que controlar los recursos. Entonces, claro, el Imperio Británico está montado sobre eso, ideológicamente, ¿vale? Sobre élites que controlan los recursos, porque los recursos, claro, como se acaban, hay que matar a la gente que come demasiado, o hay que matarlos, o hay que quitarles la comida, ¿vale? Y hay que cuidar el planeta.
el ecologismo, igual que el feminismo, son procesos diseñados desde lugares muy cercanos, si no interiores, a la Fundación Ford, a la Fundación Rockefeller, al Foro de Roma, al Club de Roma. Son procesos diseñados. Y luego, como con este mecanismo organizativo que decíamos de los círculos, el círculo exterior no sabe que hay un círculo interior. Entonces, el ecologista bien intencionado no sabe que el mundo en peligro del Club de Roma fue pagado por Rockefeller. Y es una reedición del malthusianismo, ¿vale? Entonces, claro, hay un ecologista allí que está bien intencionado y que quiere salvar al planeta, lo cual a mí siempre me parece una arrogancia. O sea, intentar salvar al planeta, no sé, el planeta te ha creado. Entonces, está allí con toda su buena intención. Claro, él es como la rata que está siendo teledirigida con los electrodos. Él no sabe que hay alguien que diseñó, pues, y eso sucede continuamente. La New Age, espiritualidad sin raíz, ¿vale? Ahí es donde no se puede insultar, donde todo es amor, cantamos el Kumbaya. Eso fue un montaje de la CIA en gran medida. Sí, el Instituto Tavistock decía, ¿no? Tavistock, claro, y ¿cómo se llama? Salem, ¿no? El de California, el otro instituto de California, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, hijos del mismo padre. Entonces, ¿qué pasa? Que desactivas, tienes a la gente tomando LSD, fumando porros y mirando al cielo y claro, la gente nos convertimos en manipulables, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación es muy complicada porque hay muchas capas de cebolla y muchos velos detrás de los cuales es muy difícil ver. Pues no sé, Alfonso, si quieres añadir alguna cosa más. No, pues yo nada, agradecerte la conversación y bueno, y pedir disculpas por las divagaciones y dispersión, ¿no? Pero la verdad es que el tema da tanto juego y tiene tantas lecturas, tantos niveles y tantas facetas, a mí me parece absolutamente fascinante. Así que nada, muchísimas gracias y encantado de estar aquí. No nos dejan más que este tiempo, que creo que deberemos de llevar una hora, pero si nos dejan repetimos y hacemos más ponencias, porque sabes que es un inmenso placer tenerte con nosotros. Así que muchísimas gracias y Ricardo, cuando quieras.